La entrevista a la carta. Está con nosotros Jimena Borges, candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Sociedad Patriótica. ¿Cómo está, Jimena? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gisela, muy contenta de compartir este espacio y un cordial saludo a todos los radioaudientes, y creo yo que estamos también en el mundo cibernético. Yo le agradezco por acompañarnos. Doctora, la campaña del Partido Sociedad Patriótica que auspicia la candidatura de Jan Topic se basa en la lucha contra el crimen organizado, justamente contra la delincuencia. Sin embargo, comprendiendo que la seguridad ciudadana es competencia exclusiva del Ejecutivo, ¿qué puede hacer desde el Legislativo justamente para apoyar los esfuerzos en la lucha contra la inseguridad? Nosotros estamos muy conscientes que deberíamos ir a una reforma constitucional, una reforma específica y puntual, como sería la de eliminar el artículo 416, numeral 6, que nos da la ciudadanía universal. Desde ese momento dejamos de ser ecuatorianos y pasamos a ser ciudadanos universales. Y obvio, la mala aplicación de este principio hizo que el país abra las puertas de par en par para que lleguen todos los carteles de la droga, carteles de México, de Colombia, las mafias de Medio Oriente, hasta convertirnos en el basurero de la delincuencia internacional. Y no pasa solo por ahí, sino que con la presencia del narcotráfico llegó el crimen internacional organizado, llegó el sicariato, los vacunadores, y se está afectando a las nuevas generaciones. Por eso es imperativo el que eliminemos ese artículo 416. Esto no significa que cerremos las puertas al turismo, a los extranjeros y obviamente a los migrantes. El migrar es un derecho humano, pero que venga la gente buena, la gente honrada, como cuando uno viaja a cualquier país. Si usted quiere irse a Panamá, a México, cualquier país, la embajada le va a pedir muchos documentos, le va a revisar, le investiga hasta a su familia, y luego cuando llega a ese país nuevamente reconfirma los datos. Pero acá en el Ecuador no sucede eso. Con la ciudadanía universal, entre, pase, hasta llevarnos a este hoyo profundo de una delincuencia incontrolable. Doctora, también se habla o han hablado de reformar la ley de uso de la fuerza, ¿no? Sin embargo, ¿cree que en una asamblea que es de transición, con más de 500 proyectos represados, va a haber tiempo para tratar estos temas que son de un amplio debate? Yo estoy segura que el año 5 meses es suficiente para hacer esa reforma a la ley del uso progresivo de la fuerza. Es mucho más complicado emerger con una nueva ley, partir de cero. Aquí la ley ya está hecha. Requiere simplemente unos ajustes, unas reformas específicas en los artículos que deben otorgar todo ese basamento legal que proteja a los servidores policiales y también a Fuerzas Armadas, que hoy han entrado en apoyo de la Policía Civil Nacional para resguardar la vida de los ciudadanos. De lo contrario, están ellos sin ese amparo jurídico. Y cabe mencionar, hace 1 mes y medio, la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, en Cuenca, sentenció como inocentes a 5 policías, después de haber estado 7 años presos. Después de 7 años presos, ahora sí, son inocentes. ¿Qué hicieron ellos? Simplemente intervinieron en el amotinamiento de la cárcel de Turi, evitando que se maten entre bandas de criminales. Esas 5 familias, miren ustedes, pónganse un momentito en los zapatos ajenos y van a ver cómo les cayó un hecatombe. Se destruyeron los hogares, las familias, hijos abandonados, hijos y familia en extrema pobreza, les dañaron la vida. No tienen el arma legal que les proteja a los policías y también a miembros de Fuerzas Armadas para que puedan combatir
en estos casos específicos de delincuencia. Ahora, doctora, al igual que el actual presidente Guillermo Lasso, el expresidente Lucio Gutiérrez no logró terminar su mandato. Esto en medio de las amplias críticas y denuncias que tuvo por, entre otras cosas, haber puesto a sus familiares en cargos públicos. El mandatario incluso llegó a decir que la legislación ecuatoriana estaba desactualizada sobre nepotismo, a la vez que negaba que tuviera a su parentela en cargos burocráticos o que influyeran también en sus decisiones. Esa era la respuesta que tenía el expresidente. Sin embargo, esa fue una de sus grandes críticas, ¿no?, que le había hecho la sociedad y también el sector político. ¿Considera usted que está bien que tanto usted como su esposo Lucio Gutiérrez se encuentren juntos trabajando en la Asamblea Nacional? Por supuesto que sí. En primer lugar, tenemos la autoridad moral para hacerlo. ¿Por qué? Porque somos gente honrada, no de palabra ni de dientes para afuera. Simplemente se ha comprobado la honradez nuestra. Y allá, en el primer poder del Estado, que es la Asamblea, debería haber unos representantes del pueblo que sean como un espejo limpio donde se mire la población y no tener la composición de las últimas asambleas que han gozado de muy poca credibilidad y de confianza. Creo yo, menos del 4% de la población depositó esa confianza en los famosos padres de la patria, que obviamente de padres no tenían absolutamente nada. Ahora, ¿por qué cree usted que el pueblo ecuatoriano debería votar y confiar por dos personajes que durante su gobierno no lograron terminar el periodo por decisión de la misma ciudadanía? No fue decisión de la ciudadanía. ¿Cómo le demuestro? Por la misma Constitución. No solo la que manejamos en esa época, la del año 1998, sino las 20 constituciones del Ecuador y del mundo registran que para destituir a un presidente de la República, primero tienen que llamarle a juicio político. Primero tienen que llamarle a juicio político. Les recuerdo que el Congreso de la época nunca le llamó a juicio político, nunca le convocó a juicio político. Y yo tengo el documento firmado por el presidente Guillermo Landázuri, de aquella época secretario John Argudo, que indica que el Congreso Nacional Ecuatoriano no le llamó a juicio político al presidente Lucio Gutiérrez. Esa es la prueba fehaciente de que en el caso de Lucio Gutiérrez fue un golpe de Estado. Golpe de Estado, no la ciudadanía, porque aunque se haya movilizado la ciudadanía, no tiene la autoridad para bajar a un primer mandatario. Siempre lo hace este primer poder del Estado, llamado anteriormente Congreso, hoy llamado Asamblea, y sobre todo la cúpula militar de aquella época. Ahora, durante las campañas de Lucio Gutiérrez, él se había manifestado siempre como de izquierda y opositor a las políticas neoliberales. Sin embargo, apenas subió al poder, firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Y esto pues le hizo que sectores de izquierda que lo habían apoyado pues se sintieran traicionados de cierta forma. ¿A qué intereses representa ahora el Partido Sociedad Patriótica? Siempre ha representado los intereses de ese pueblo profundo, de esa entraña del pueblo que no está atada ni a los intereses de la ultraderecha ni de la izquierda, simplemente los intereses del ser humano. Por eso es que en el gobierno de Lucio Gutiérrez se registra el mayor crecimiento económico, no dicho por nosotros, sino por las entidades encargadas de medir y de sacar esas cifras, que son el Banco Central, obviamente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Inversión, la Flaxo, la Facultad, doctora, de Estudios Sociales. ¿No considera que ese aparente cambio ideológico, digamos, fue una de las razones por las que en el 2021 obtuvo apenas el 1.7% de los votos? Con el mismo grado de confianza y de credibilidad que goza
la asamblea ya extinta y las últimas pasadas, de la misma forma la autoridad electoral, que es el CNE, goza de menos el 4% de aceptación en la población. Son unos procesos totalmente viciados, hasta el punto de que la ciudadanía conoce que el pueblo no es el que elige es el que cuenta los votos, y quien cuenta los votos es el CNE. Y usted me va a decir, ¿y por qué? Exacto, ¿cómo confía entonces ahora? ¿Y por qué intervenir? Porque justamente estamos cumpliendo como patriotas, dando una alternativa política a la población. Si es que el pueblo no es capaz de vencerle al fraude, pues seguiremos siendo sometidos bajo estas autoridades que simplemente están ahí para cumplir los caprichos de quienes manejan a su antojo, no solo el CNE, sino el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo de la Judicatura y, en definitiva, todas las instituciones. Yo le agradezco, doctora, por habernos acompañado. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos la compañía de Jimena Borges, candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Sociedad Patriótica.